Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 4 de Historia de las Relaciones Laborales. En esta unidad vamos a trabajar sobre el periodo que va de 1930 a 1943 y para pensar, trabajar, abordar este periodo vamos a hacer una serie de actividades que tenemos planteadas y ordenadas en nuestra hoja de ruta que está al comienzo de la unidad. Les recomendamos volver en repetidas ocasiones a chequear esa hoja de ruta, que es como el esqueleto de la propuesta para esta unidad, a fines de no perdernos en el ida y vuelta, en la apertura de distintos links que siempre, lo virtual nos trae un necesario desorden que está buenísimo por un lado porque son muchos los mundos que se van abriendo y por otro a veces nos abruma. Así que, la recomendación de volver al esqueleto de la clase, a la hoja de ruta para ordenarse. Me presento, mi nombre es Clara Chevalier y en este video vamos a trabajar sobre la primera de las actividades planteadas para esta unidad, que tiene que ver con traer algunos conceptos, algunas hipótesis miradas de dos autores que nos van a servir para pensar la década del 30. Como ustedes verán en la hoja de ruta, luego de este primer momento de desarrollar conceptos, hipótesis, miradas, vamos a ir a trabajar puntualmente de qué se trató el contexto, ¿no? De la década del 30. Entonces ahí tenemos como un orden particular que planteamos, porque generalmente trabajamos primero, a ver qué pasó en este momento y después cómo lo pensamos. Bueno, acá vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a ir a generar algunas preguntas, algunas hipótesis, algunos conceptos y después ver, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estamos desarrollando estos conceptos, estas hipótesis, estas preguntas? Entonces vamos a comenzar a trabajar sobre la propuesta de Gaudí y Pilone. Estos autores nos van a permitir pensar un poco cómo se configuran las relaciones laborales a partir de un concepto que es el de modelo de relaciones laborales. Pero empecemos entonces a retroceder un poco y retomar qué pensamos por relaciones laborales. En general cuando pensamos en esto estamos teniendo como en mente lo que hemos denominado la mesa tripartita. La mesa tripartita está compuesta por tres actores, el primero de los cuales es el empresariado, la burguesía, a veces aparece en forma individual, como al comienzo del conflicto de la Semana Trágica que surge en los talleres metalúrgicos Ugacena, pero en la mayoría de las ocasiones el empresariado aparece asociado en cámaras, en grupos en los que se asocian por afinidad de actividad, de relación con el mercado internacional, de tamaño de sus empresas. En estas cámaras se organizan los empresarios y muchas veces es desde estas cámaras que emiten su opinión en los medios o se posicionan frente a los gobiernos, etc. La segunda pata de la mesa tripartita son los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, que si bien pueden aparecer de manera individual, la verdad es que su presencia es generalmente de manera asociada, colectiva, puesto que para hacer oír su voz deben organizarse. Si bien desde fines del siglo XIX, comienzos del XX, hemos visto distintas maneras de organizarse, ya a esta altura, en la década del 30, queda claro que la forma predominante de representación de los intereses, de las propuestas de la clase trabajadora en las relaciones laborales es el sindicato, ¿no? La tercera pata de esta mesa tripartita es la pata que, si quieren, no siempre aparece en todo momento de la historia sentado en la mesa. O dicho de otra manera, en muchos momentos de la historia esta tercera pata no aparece y por lo tanto no se conforma la mesa tripartita. ¿De qué tercera pata hablamos? Del Estado. El Estado en las relaciones laborales tiene una presencia oscilante a lo largo de la historia. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en el centenario, la presencia del Estado en la conflictividad laboral tenía que ver sobre todo con la presencia policial, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas incluso. Pero ese tipo de intervención del Estado en la conflictividad laboral no nos permite hablar de una intervención o de una mesa tripartita sobre todo, ¿no? En general cuando hablamos de intervención del Estado hablamos de una intervención más mediadora, como la que va a aparecer en algunas ocasiones durante el gobierno de Irigoyen, cuando el Estado, en la persona del presidente o a través del Departamento Nacional del Trabajo, media en conflictos laborales
conformándose por momentos la mesa tripartita. Caudy y Pilone nos proponen el concepto de modelo de relaciones laborales para pensar algunas características que puede tener esta mesa tripartita según los distintos momentos de la historia. Y vamos a detenernos un poco sobre la idea de modelo, ¿no? La idea de modelo nos remite, si quieren, incluso a la idea de tipo ideal, que quizá la vieron en la materia de sociología, que es un concepto de Weber, pero si no, no importa, lo que estamos acá tratando de pensar es que esta idea de modelo se parece un poco a la de un estereotipo o a la de una forma un poco demasiado perfecta que nunca se va a ajustar enteramente a la realidad, pero que sí nos sirve para pensar, bueno, ¿a cuál de estas formas se acerca más la realidad? ¿No? En este caso, Caudy y Pilone nos van a proponer dos modelos medio extremos, si quieren, de relaciones laborales. En un polo se va a ubicar el pluralismo, en otro polo se va a ubicar el otro modelo de relaciones laborales al que van a denominar corporativismo. Bien, vamos a empezar entonces a tratar de pensar en qué consisten estos dos modelos, qué está pasando en la década del 30 en relación a estos dos modelos también. Bien, empecemos entonces a pensar sobre el pluralismo. Caudy y Pilone sostienen que el pluralismo es un modelo de relaciones laborales en el que la intervención del Estado es puntual, aparece solo cuando hay algún conflicto, y voluntaria solo cuando las partes involucradas en ese conflicto solicitan esa intervención del Estado. Esto lo podemos ver durante el gobierno de Irigoyen, ¿no? La intervención del Estado se hizo presente solo en algunos momentos puntuales, una intervención más mediadora, ¿no? Ya que hablamos de eso. Solo en algunos momentos puntuales, y lo hizo cuando la burguesía presionaba para que esa intervención apareciera. Pero además de que en un modelo de relaciones laborales hay una forma de intervención del Estado, en este caso en el pluralismo aparece en esta forma puntual y voluntaria, también esa forma de intervención del Estado moldea un tipo de sindicatos. ¿Y cómo van a ser los sindicatos en el pluralismo? Los sindicatos van a tener las siguientes características. Para empezar, van a ser varios por actividad. No va a haber un solo sindicato, van a haber varios sindicatos y, por lo tanto, los trabajadores van a poder afiliarse a uno o a otro según sea su voluntad. Entonces va a haber varios sindicatos por actividad y la afiliación a esos sindicatos va a ser voluntaria. Estos sindicatos no van a depender del reconocimiento del Estado porque el Estado no va a intervenir de esa manera en la arena sindical. Este es más o menos, de una manera acotada, el esquema que se plantea para un modelo de relaciones laborales pluralista. Claramente es el que podemos ver durante el gobierno de Irigoyen, ¿no? Por otro lado, Caudy y Pilone nos traen otro concepto que es el de el otro polo, el que estaba acá en el planteo que hicimos recién, que es el de el modelo de relaciones laborales corporativista. En el modelo de relaciones laborales corporativista, el Estado interviene de una manera bastante distinta que en el pluralismo. ¿Por qué? Porque acá la intervención no va a ser puntual, sino que va a ser permanente. Todo el tiempo el Estado va a estar presente sobre las relaciones laborales. O dicho de otra manera, las relaciones laborales se van a incrustar en el Estado, van a pasar a ser parte del Estado. ¿Por qué? Porque toda negociación colectiva, toda conflictividad se va a dirimir en el Estado. Entonces, la intervención no va a ser puntual, sino permanente, y tampoco va a ser voluntaria, va a ser obligatoria. De ninguna manera va a estar a consulta de los actores involucrados en el conflicto. Si es deseable o no la intervención del Estado, no. La intervención del Estado es un dato de las relaciones laborales y no está de ninguna manera sujeta a la voluntad de los actores. Así como entonces cambia la manera en la que interviene el Estado en las relaciones laborales, cambian también los sindicatos en una relación medio en espejo que hay entre la forma que el Estado adopta frente a las relaciones laborales y cómo se estructuran los sindicatos.
¿Qué pasa con los sindicatos en el modelo de relaciones laborales corporativista? Los sindicatos van a tener dos características muy distintas que lo que sucede en el pluralismo. La primera es que va a haber un sindicato por actividad. ¿Por qué? Porque al estar el Estado presente de manera permanente en las relaciones laborales, va a regular estas relaciones laborales de manera permanente y también va a regular a los actores de esas relaciones laborales. Por lo tanto, va a reconocer solamente a un sindicato por actividad, que va a ser el que va a poder intervenir, participar de manera legal en las negociaciones colectivas y va a ser, por lo tanto, el que conquiste derechos, el que mejore salarios, etc. Por lo tanto, se va a transformar en el único sindicato por actividad. Además de que va a haber un solo sindicato por actividad, la afiliación va a ser más bien compulsiva en los modelos corporativistas. ¿Qué quiere decir compulsiva? Quiere decir que el, le o la trabajadora que se desempeñe en esa determinada actividad va a tener que obligatoriamente afiliarse a ese único sindicato en el que se puede ver representado. Como ven, son dos modelos muy contrapuestos, ¿no? El yin y el yang, el día y la noche, son muy contrapuestos, muy distintos. Cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Si estuviéramos en una clase presencial, yo acá haría un parate y diría, bueno, discutamos cuál prefieren, por qué lo prefieren, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. Bueno, hagamos un poco el simulacro, la ficción, porque de eso se trata un poco esto, ¿no? ¿Qué ventajas tiene cada uno? Bueno, el pluralismo tiene una ventaja muy clara, que aparece, digamos, un fuerte del modelo de relaciones laborales pluralista, es que los sindicatos van a mantener una relación de representación muy estrecha con sus representades, porque los representades, si no, van a poder cambiarse de sindicato, ¿no? Es decir, al ser la afiliación voluntaria y al haber varias opciones, el sindicato va a tener que responder con bastante fidelidad a las demandas de sus representantes, de sus representades, porque si no, digamos que va a perder. Entonces, el fuerte del pluralismo es precisamente la representación, que es una de las cualidades esenciales de un buen sindicato, ¿no? Que tenga una buena representación de los trabajadores a quienes dice representar, que haya buenos canales de comunicación, que se tomen las demandas, que la voz de los trabajadores se haga oír. Pero el corporativismo también tiene lo suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene otro fuerte. ¿Cuál es el fuerte del corporativismo? Que los sindicatos tienen este reconocimiento del Estado y que este reconocimiento del Estado les otorga un poder en la negociación colectiva que no tienen de ninguna manera en un modelo pluralista. Y esta es otra de las cualidades que podemos decir que son deseables en un buen sindicato, ¿no? Que tenga la capacidad de concretar, de realizar esas demandas, esas propuestas de los trabajadores, no solo llevar la voz de los trabajadores como en el pluralismo, sino poder concretarlas, y para eso se requiere poder, y ese poder radica en las dirigencias, ¿no? Entonces, mientras que el pluralismo tiene como fuerte la representación, que tiene que ver con la vinculación del sindicato con sus trabajadores, con sus bases, el corporativismo tiene como fuerte la cuestión del poder, que radica básicamente en las dirigencias. Ahora vamos a pensar qué de estos conceptos nos sirve para trabajar la década del 30, y vamos a adentrarnos un poco en cómo estos autores, Gaudio y Pilone, analizan esta década del 30. Bueno, veamos entonces cómo se relacionan estos dos modelos de relaciones laborales, el corporativismo y el pluralismo, con la década que nosotros queremos pensar aquí, que es esta década extendida que va del 30 al 43. Lo que nos plantean los autores Gaudio y Pilone es que a lo largo de la década del 30 lo que vamos a ver es una transición desde un modelo de relaciones laborales más cercano al pluralismo hacia un modelo de relaciones laborales más cercano al corporativismo. El modelo más cercano al pluralismo lo teníamos durante el gobierno de Irigoyen, o podemos ver ahí como unas características compartidas, y en cambio, al finalizar la década esta extendida que estamos analizando,
en el 43 vamos a observar cómo se está modelando otro modelo de relaciones laborales que está muy cerca ya de lo que caracterizamos recién como corporativismo. Esta transición se va a observar especialmente a partir de 1935, año en el que el Departamento Nacional del Trabajo, que después fue ministerio, que después volvió a ser Secretaría Nacional del Trabajo y que después volvió, bueno, ahora recientemente a ser Ministerio de Trabajo y que es como la institución clave para pensar en la mediación del estado de la conflictividad laboral, en esto que nosotros denominamos propiamente la intervención del Estado en la mesa tripartita. El DNT va a intervenir, si bien digamos había sido creado en 1912, va a empezar a intervenir mucho más en los conflictos laborales y particularmente a los autores, Gaudí y Piloni, les interesa analizar y analizan detalladamente dos huelgas. Una es la huelga de la industria de la confección y otra es la huelga de la construcción, dos huelgas que suceden en el 35 o 36 y en las que se puede observar cómo también va cambiando, ¿no?, la forma en la que el Departamento Nacional del Trabajo interviene. No solo que interviene más, sino que interviene de formas novedosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, si bien en un comienzo, bueno, la intervención del DNT, del Departamento Nacional del Trabajo, está sujeta a la voluntad de los participantes del conflicto, el Departamento Nacional del Trabajo les dice, ok, yo intervengo porque ustedes me lo piden, pero una vez que intervengo, mi mediación, el resultado de mi mediación es obligatoria, ¿no? Tiene cumplimiento obligatorio. O sea que ahí se va dando la transición de lo voluntario a lo obligatorio. Por otro lado, observamos que el DNT va, en alguno de estos conflictos, va a exigirle a la patronal que acepte a la representación sindical y también va a exigirle a la patronal que nombre a un representante para ir a la mesa tripartita. Nada de que vengan varios, no, que aparezca un representante. Bien, aquí ya también tenemos esta situación de el Estado reconociendo las representaciones y por lo mismo haciendo que sea una de esas representaciones la representación legítima, legitimada y que legalmente puede intervenir en la mediación, en la mesa tripartita. Por último, se va también en particular en el conflicto de la huelga de la construcción, bueno, el resultado va a ser la conformación de una mesa permanente de supervisión de las relaciones laborales en la construcción por parte del Departamento Nacional del Trabajo y que incluso va a fijar como una tabla de salarios que va a ser regulada por el Estado. Bien, en estas dos huelgas, entonces, en la de la confección y en la de la construcción, que nosotros acá no analizamos de manera detenida, pero que sí, bueno, puntualizamos algunos de los datos que llaman la atención y que hablan de una novedosa manera de intervención del Departamento Nacional del Trabajo, observamos que el Departamento Nacional del Trabajo hace mucho más que lo que se dedicaba a hacer desde su fundación en 1912, que era básicamente hacer estadística, recabar datos de en qué situaciones estaban, en qué condiciones están los trabajadores en Argentina. ¿Por qué? Entonces se preguntan Gaudí y Piloni por qué el Departamento Nacional del Trabajo, el Estado, empieza a intervenir de manera tan distinta en las relaciones laborales a partir de 1935. ¿Qué novedades hay que hacen que el Estado cambie tan categóricamente su actitud? Bueno, y ellos van a mencionar tres motivos para este cambio de actitud del Estado. El primero de ellos tiene que ver con una reactivación económica. No sé si recuerdan, pero la década del 30 comienza con una crisis económica brutal, de hambre mundial. Y ya para 1935, una crisis además que se prolongó mucho, ¿no? Fueron verdaderamente 4 mínimo años de crisis profunda. Ya para 1935, bueno, la cosa empezaba a repuntar y cuando empezaba a repuntar, entonces se reactiva la conflictividad, ¿no? Porque cuando hay desempleo masivo, hambre, suelen ser momentos de decaída de las huelgas sindicales, puesto que no hay margen para la lucha.
Además de que se reactiva la economía y entonces se reactiva la conflictividad, otro elemento importante es que efectivamente observamos la foto de la sociedad de 1935, encontramos una foto muy distinta de lo que era la sociedad antes de la crisis del 30. Particularmente está muy cambiada la conformación de la clase trabajadora. Han pasado muchas cosas en relación a la clase trabajadora. Para empezar, la clase trabajadora ya no está compuesta mayormente por peones o trabajadores rurales y trabajadoras rurales, sino que ha crecido notablemente el número de trabajadores y trabajadoras ubicados en las ciudades que han venido en una migración interna desde el campo a la ciudad y que han encontrado empleos más vinculados a la industria. Entonces tenemos una clase trabajadora junta, no dispersa como en el ámbito rural, sino que junta en un ámbito urbano, con sindicatos que ahora tienen más presencia de ideologías comunistas, ¿no? Como es el caso del sindicato de la construcción. Y bueno, entonces este es el segundo dato, ¿no? Ha cambiado la composición de la clase trabajadora y entonces es menester intervenir de maneras novedosas. Y el tercer elemento, entonces ya dijimos la crisis que se empieza que se termina la crisis, que se empieza a reactivar la economía y entonces, bueno, nos encontramos de nuevo con una reactivación del conflicto, la reconfiguración de la clase trabajadora y el tercer elemento que los autores mencionan, que siempre me parece muy interesante cómo lo conceptualizan, es esta idea de que una industrialización tardía, como la nuestra, y ahí nos detenemos primeramente, la década del 30, digamos, nos trae una reconfiguración de la clase trabajadora porque de fondo lo que hay es una reconfiguración del modelo económico, de la manera en que estaba organizada la economía, que deja de estar organizada en torno a la actividad primaria y a la exportación de esos productos y pasa a estar organizada en torno a el abastecimiento del mercado interno con productos industriales. La adopción de este modelo industrial implica entonces una industrialización tardía, ¿no? Nuestro país no se había industrializado con los países que se habían industrializado en la Revolución Industrial. Venimos como en una cuarta tanda de países que se industrializan tardíamente. Y dicen Gaudí y Pilone, una industrialización tardía, una industrialización que no se dio con el surgimiento del capitalismo e motorizada por las burguesías que estaban surgiendo en ese momento en algunos lugares del mundo, es una industrialización que necesariamente requiere de un Estado muy activo. O dicho de otra manera, están pensando Gaudí y Pilone, no hay una industrialización tardía sin un Estado que esté como locomotora de esa industrialización. Un aspecto de ese ser locomotora de la industrialización puede ser, por ejemplo, la actitud muy agresiva que adopta el Estado respecto a la obra pública. En la década del 30 tenemos un Estado haciendo obra pública por doquier. Pero otro ejemplo, otro aspecto de ese rol activo del Estado para la industrialización tardía es precisamente la intervención en las relaciones laborales. El Estado no podía darse el lujo de prescindir de intervenir en las relaciones laborales en un marco de un proceso de industrialización tardía. Para cerrar entonces, Gaudí y Pilone nos están diciendo que a partir de mediados de la década del 30 empezamos a vislumbrar un Departamento Nacional del Trabajo, que hoy es ministerio, que interviene muy activamente en las relaciones laborales, cada vez en más cantidad de conflictos interviene y de maneras novedosas también, y que este nuevo papel del Departamento Nacional del Trabajo es una antesala de lo que después va a ser el peronismo. Como dijimos al comenzar, lo que estamos observando es una transición de un modelo más cercano al pluralismo hacia uno más cercano al corporativismo, que es el que va a tener finalmente el peronismo. ¿Qué nos dicen Gaudí y Pilone respecto de esto? Bueno, dicen, efectivamente, contra
aquellos autores que sostienen que el peronismo inventó la pólvora de las relaciones laborales desde cero, nosotros observamos que en la década del 30 hay una buena cantidad de antecedentes, o dicho de otra manera, se sientan las bases de lo que después va a ser, de lo que después van a ser las relaciones laborales durante el peronismo. Se sientan las bases en el sentido de que se arma toda esta experiencia de esta manera de intervenir del Estado, estas negociaciones colectivas que se prolongan, esta actitud de los sindicatos de exigir esa intervención del Estado. Bueno, todo esto que se está armando en la década del 30 como experiencia, en particular desde el 35, como dijimos recién, como experiencia y como base, como práctica, bueno, después el peronismo lo va a hacer ley, ¿no? Y lo va a generalizar absolutamente. Entonces, de alguna manera lo que están planteando Gaudio y Pilore es que el peronismo se asienta sobre la base de lo que había sido construido en la década del 30 respecto de las relaciones laborales. Espero les haya servido esta explicación. Esperamos sus comentarios, dudas, etcétera, en los foros y seguimos conversando.